Libro de los Proverbios, capítulo 26. Ya le digo el versículo que vamos a leer. Quiero tocar un tema que lo he titulado Sal de la maldición. Sal de la maldición. Diga conmigo, sal de la maldición. Si puedes, dígale a alguien que está al lado suyo, sal de la maldición. El tema de las maldiciones es algo que hay que estar tocando constantemente en las iglesias. Porque cada día Dios nos revela cosas nuevas, cosas mejores. Cada día nos abre más el entendimiento. Y lamentablemente creo que muchos constantemente están cayendo bajo maldiciones. Y se hace necesario este tipo de enseñanzas para que nosotros podamos ser libres de todas ellas. Así que hoy vamos a salir de la maldición en el nombre de Jesús. Proverbios 26:2 dice la escritura: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repítalo en voz alta conmigo, por favor. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Toda maldición tiene una causa, toda maldición tiene un origen. Y el proverbista compara la causa de la maldición con el gorrión y con la golondrina en ese texto. Estas dos aves son una de las aves más pequeñas que existen. Los que hemos tenido el privilegio de verla, alguna de las dos las vemos volar, pero la verdad es que no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero no crea que ellas vuelan sin rumbo fijo, ellas tienen un objetivo, un propósito. Amén. Así es la maldición. Lamentablemente el tema de las maldiciones para algunos es algo insignificante, es algo que no le prestan atención. E inclusive hay gente que no cree en las maldiciones, tanto creyentes como no creyentes, porque hay algunos creyentes que se aferran a un texto bíblico, pero no dan contexto de ese texto. Juan 8:36 ciertamente dice: si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Pero cuando usted mira el contexto de ese texto, Juan 8:36, el contexto es el versículo 31 y 32, donde dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad. Ese conoceréis, les digo siempre, tiene una connotación de presente progresivo continuo. Porque si lo tomamos como algo presente normal, entonces ya no hay más nada que aprender de la palabra. Y es el gran problema que tuvieron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes con Jesús. Porque ellos se encerraron en lo que creían, en lo que tenían, en la ley de Moisés, más las añadiduras que ellos habían colocado. Y como Jesús les vino a abrir un camino nuevo, por eso lo rechazaron. Entonces dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Y como la Biblia no es letra muerta, la Biblia no es un libro de historias, los 66 libros inspirados de la Biblia siempre van a hablar a nuestras vidas. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que la escuchamos, ella nos va a abrir, o nos debería abrir, el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es la que nos abre el entendimiento. Y por eso Jesús dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces el cristiano no se debe quedar simplemente con lo que sabe o con lo que escucha. El llamado es a que usted escudriñe. Amén. El llamado es a que usted escudriñe, investigue y no te deje llevar por tradiciones de hombres, ni evangélicas, ni católicas, ni de ninguna religión o secta. Usted tiene que escudriñar, y hoy ojalá y tomen nota de los textos bíblicos que vamos a leer, porque voy a leer bastante texto bíblico. Entonces te repito, el proverbista toma el gorrión y toma la golondrina, porque parecen aves pequeñas e insignificantes. Algunos no creen en las maldiciones hasta que se les abre el entendimiento o se dan cuenta que están sufriendo consecuencias de las maldiciones. Las maldiciones tienen tres causas u orígenes, y aquí arranco. Las maldiciones tienen tres causas u orígenes. La primera, las maldiciones vienen por causa del pecado. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, pero también es radical. Dios no nos obliga a buscarlo y a servirlo, pero sí nos da advertencias. Dios dice: mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Él estableció unos parámetros en la vida cristiana, los cuales usted y yo tenemos que someternos a ellos, obedecerlos y vivirlos, para que no haya maldición en nuestras vidas. Amén. No escucho aménes hoy. Necesitamos entender que la Escritura es la que nos alimenta y nos enseña el camino correcto. Usted no puede caer en el error de querer vivir un cristianismo a su manera o desde su punto de vista. Tenemos que creer es desde el punto de vista bíblico. Entonces, cada pecado, cada desobediencia a la Escritura trae maldición sobre nuestras vidas. Y Deuteronomio 27, versículo 15, hay un listado, lo voy a leer rapidito, colócalo por favor. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, 27:15. Mira cómo empieza diciendo: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: ¿cómo? Ahora, no solamente es el que hace la imagen, porque la Biblia dice que semejantes son a los que la hacen, los que se inclinan y los que la adoran. Y ese texto sigue vigente, porque el único digno de alabanza y de adoración es nuestro Dios, creador de todas las cosas. Pero tú y yo nos inclinamos ante imágenes antes de conocer a Cristo. Y si no hemos roto, renunciado a esa maldición, la seguimos arrastrando. Siguiente texto: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Deshonrar. ¿Cuántos de ustedes han deshonrado y siguen deshonrando a los padres? Pastor, ¿qué es deshonrar? Entristecer, decepcionar, enojarse con ellos, ser hijos respondones, y cuando creces, olvidarte de ellos. Porque algunos se acuerdan cuando se casan, se acuerdan de los papás cuando ellos no tienen plata para pedirle plata prestada a los papás. O se acuerdan de los papás el día de la madre y el día del padre, pero el resto del año ni los llaman. Duran semanas, meses, y ni siquiera saben lo que está pasando con papá y con mamá. Eso es deshonra. Y si ciertamente el primer mandamiento con promesa dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, el deshonrarlo acarrea maldición sobre nosotros. Cada lágrima que tu papá y tu mamá han derramado por ti es una maldición que acarrea sobre tu vida. Amén. Y no te estoy hablando de pecado, porque yo sé que tú recibiste a Cristo, te arrepentiste,
pero la maldición la vienes arrastrando todavía. Sigue, por favor, no voy a detenerme mucho en ellos. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá. Usted sabe que creo que es la norma que dice que mis derechos terminan donde comienzan la de los demás. Y a veces por querer el beneficio y el bien nuestro pasamos por encima de otros. Y entonces buscamos el texto filosófico que dice: el fin justifica los medios. La Biblia dice que el que reduce el límite del prójimo caerá bajo maldición. Continúa, por favor. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. No tomemos ceguera material ni física. Tomemos la ceguera como aquellos que de pronto no tienen la luz ni el conocimiento nuestro de la verdad bíblica. Nosotros hemos sido llamados para ser guías de ciego, pero muchas veces sucede lo que Jesús le dijo a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. ¿A qué se refiere? Cuando por tu propia interpretación, cuando por tu propia capacidad e intelecto desvías a alguien que está comenzando en el evangelio de la verdad de lo que Dios quiere. No sé si usted lo habrá hecho, pero dice que hay maldición en eso. Continúa, por favor. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Si usted es empleador, tenga cuidado con los extranjeros que emplea. No, que como no tienen documento, como no tienen los papeles en regla, les pago menos. A su nombre. Del huérfano y de la viuda, no abuses de ello. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Sigue, por favor. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, o sea, con la madrastra, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Sigue, por favor. Eso está claro. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y usted sabe que los costeños tienen una famita. Usted sabe. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Así que si usted fue un costeño bien costeño, vienes arrastrando eso desde tu costeñidad. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Yo creo que eso no hay entre nosotros. Sigue. Maldito el que se acostare, Dios mío, con la suegra. Sigue. Hasta ahí. Sigue. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y yo te contextualizo. No solamente es el que recibe soborno, sino el que soborna. El que le da plata a la gente de tránsito para que no le haga el comparendo. Sigue, se lo dejo ahí. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Sigue, estamos hasta el 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: ¿cómo? Amén. Hasta ahí o ya. 26, ok. Mire, y como esa hay una serie de maldiciones. Todo lo que es pecado. La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Pecado es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros cometemos pecados de manera consciente y de manera inconsciente. Y me remito a esos pecados de manera inconsciente por desconocimiento. Hermano, las cosas, por eso la Biblia nos enseña que hay que estudiarla para no caer en el error del desconocimiento. Si aún la norma colombiana dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Contadores, abogados, hay un decreto que empezó a regir desde ahora, desde hoy primero. Un decreto donde se aumentan los costos de la retención en la fuente. Y donde aún a las mismas iglesias, que eso es anticonstitucional,
quieren empezar a cobrarle retención en la fuente. Porque el pensamiento del gobierno es que todos somos mega iglesias. Pero creo que las mega iglesias en Colombia no son ni el 10% de las iglesias. Y de pronto, cuidado, te va a cometer el error este mes que inicia, porque es a partir de hoy. Hoy es 1 de junio, ¿verdad? Empieza a regir esa norma con la retención en la fuente. Todo lo que tienes que retener por compras, por ventas, etcétera. Usted sabe más que yo de eso. Y el hecho de que tú desconocías, no, yo no sabía. Pastor, ¿para qué me dijo? Aunque tú no supieras, no creas que la DIAN te la va a perdonar. Sigo. Esto afecta, hermano. Estas maldiciones afectan todas las áreas de nuestra vida. Y por eso es que hay enfermedades que no se sanan, ni con medicamentos, ni con oración. Porque hasta que no se rompa la maldición, no va a haber libertad. Por eso es que hay gente que no prospera en lo financiero, porque viene arrastrando maldiciones. Las maldiciones no son más que derechos legales que se le ceden al reino de las tinieblas para actuar sobre las personas. Así que examina cómo es tu vida. Te hablo de la segunda causa de las maldiciones. Las maldiciones que vienen por palabras y por conjuros. Maldiciones que vienen por palabras y por conjuros. ¿Sabe usted que hay personas que te besan, que te abrazan, familiares, amigos, vecinos y conocidos que te envidian también? Si no, pregúntele a Jesús con Judas. Judas lo besó, pero ya Judas había propuesto negarlo, venderlo, perdón. Entonces hay gente que por delante te aparenta una cosa, pero por detrás te aparenta otra muy diferente. Y están lanzando palabras negativas, palabras de maldición. Gente que nos odia abiertamente. O hay personas que en un momento de rabia te lanzan una palabra negativa. Usted y yo ciertamente somos hijos de Dios. Amén. Y lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Yo lo creo. Yo lo creo. Y ahorita voy a leer ese texto. Pero el día que tú descuides tu vida espiritual, esa maldición va a entrar a hacer efecto. Por eso es que la vida cristiana no es asunto de temporadas. La comunión y la relación con Dios no es cuando las cosas me vayan bien o cuando yo tenga una necesidad. Porque en las iglesias encontramos esos dos grupos de personas. Gracias a Dios no vinieron hoy. Usted y yo no somos de ese grupo de personas. Pero en las iglesias usted encuentra gente que cuando tiene problemas es cuando busca de Dios. Pero cuando no tiene problemas no buscan. Pero están otros que buscan de Dios cuando todo marcha bien, pero le viene la crisis y entonces se apartan. Otros oran intensamente cuando oyen mensajes como estos de la intimidad y la relación con Dios, pero después se les olvida. Esto no hay que pestañear, esto no hay que dormirse. La vida cristiana es algo permanente y continuo, porque el verdadero creyente sabe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El verdadero cristiano sabe que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros buscando para devorarnos. Y Satanás, los demonios que andan a tu alrededor y a mi alrededor, ellos saben el día que tú no oras. Ellos saben el día que oras por obligación, porque hay gente que ora por obligación. No, porque el pastor dice y los predicadores que hay que orar, voy a orar. ¿Y qué oraste? Señor, gracias por este día, bendíceme, mira la necesidad, amén. Para que me entienda más, los demonios saben el que huele a Cristo y el que no huele a Cristo. Cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios en la oración, que nos quebrantamos, que nos santificamos, que le decimos que nos llene, nosotros destilamos un aroma a gloria y a presencia de Dios. Que los demonios que andan a nuestro alrededor, ellos se alejan porque no resisten la gloria de Dios que hay en nosotros. Pero cuando ellos ven que pueden acceder un poco más y acercarte más, ellos saben que no hemos tenido la intimidad con el Padre.
Y entonces todas esas maldiciones que gente nos ha lanzado alrededor van a surtir efecto. ¿Sabe que a veces los papás maldicen a los hijos de manera consciente o inconsciente en un momento de rabia? Los abuelos, los tíos, la gente que tiene autoridad. Usted y yo recibimos maldiciones muchas veces cuando vamos en la vía. Los que conducimos, los peatones también, cuando el motorizado, el conductor del vehículo cree que tú y yo no los atravesamos, lanzan injurias contra nosotros. Y te repito, las maldiciones de palabra le ceden poder y dominio a las tinieblas para venir a afectar a la persona a la cual se le lanzó la maldición. Pero ¿qué más todavía? Los brujos. Usted y yo, donde vamos, somos amenaza para los brujos y los satanistas. Donde vayamos, hermano, donde vayamos. Y aunque usted diga yo no soy enemigo de nadie, hay enemigos ocultos contra ti, contra mí. Y los cristianos de verdad, como usted y como yo, somos tan inocentes que creemos que todo el mundo es bueno con nosotros y nos quiere. Y como usted se ofrece libre y espontáneamente, tú crees que todo el mundo viene con esa intención. Pero como lo decía en los ayunos prefes el viernes pasado, hay altares satánicos levantados contra ti y contra mí. Altares satánicos levantados contra tu familia y contra la mía. Y Dios me ha llevado a entender eso. Por eso mi oración diaria es desbaratar altares satánicos contra mí, contra mi casa. Y yo miro, yo puedo ver en mi imaginación, porque tampoco le voy a decir que Dios me muestra y me revela. Eso lo hizo una vez. Pero a partir de allí yo miro cómo yo puedo apagar las velas que tienen encendidas donde nos tienen a nosotros. Y esto es una realidad, hermano. Y por eso es que a veces no progresamos. Porque hay brujos lanzando conjuros, maldiciones y enviaciones, enviando demonios en contra de nosotros. Vamos a la palabra. Noé maldijo a la descendencia de Can, Génesis 9:24. Allí se pronuncia como Canaán. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Canaán son los descendientes de Can. Y la palabra dice, maldito sea Canaán. Lo maldijo su propio padre. Usted conoce la causa. Después que Noé salió del arca, cultivó viña, se embriagó, se acostó desnudo. Y Can, en vez de cubrirlo, fue y lo avisó a sus hermanos. La Biblia no lo dice así exactamente, pero yo creo que lo ideal era él cubrirlo y quedarse callado. Pero por haberlo visto y publicado, lo colocó en el Facebook de aquel tiempo. Y los otros hermanos vinieron de espalda, sin ver la desnudez del papá, y lo cubrieron. Por eso cuando Noé se levanta, se le pasa la borrachera, se entera del asunto, lanza esta maldición. Cuando usted mira la historia del pueblo de Cam, los cananitas son gran parte de los pueblos africanos que han estado bajo esclavitud y que todavía algunos de ellos allá en Sudáfrica están bajo esa esclavitud. Porque es que una palabra de maldición trasciende por generaciones. Sigo leyendo. Génesis 49:5. Jacob maldice a sus hijos Simeón y Leví. En el momento en que Jacob está viejo, lo pongo en contexto, llama a sus 12 hijos y comienza a desatar palabra de bendición sobre todos ellos. Pero a estos dos, mire lo que les dice. Simeón y Leví son hermanos. ¿Armas de qué? De iniquidad sus manos. Sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y mire la maldición, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. A pesar de que se les entregó una tierra, terminaron esparcidos.
¿Cuál fue el pecado que cometieron estos dos hombres? Los que conocemos la historia bíblica, sabemos que cuando Jacob estaba en el desierto cerca de Siquén, el hijo del rey violó a una hermana de ellos, a Dina. La violó. Después que la violó, se arrepintió y fue con su papá a pedir perdón y a pedir que se la entregaran porque se enamoró de ella. Jacob, conociendo la ley que Dios le había dado a Abraham, su abuelo, que nadie podía entrar a ser parte del territorio de ellos si no se circuncidaba, los mandaron a circuncidar a todos. Jacob le dijo, inducido por estos dos muchachos, circuncídense todos los hombres, y entonces a partir de allí ustedes podrán tomar por mujeres nuestras mujeres y nosotros tomaremos por mujeres las suyas. Pero era un engaño. Usted sabe lo que es circuncidar, ¿verdad? Cortar el prepucio. Es fácil a un niño, pero a personas adultas no es fácil. Les produjo fiebre y les produjo dolor. El tercer día, cuando estaban en lo peor del dolor y de la fiebre, todos los hombres de la ciudad acostados, estos dos muchachos se metieron en la ciudad y mataron a todos los hombres a filo de espada. Y por eso el papá les lanza esta maldición. Entiende qué maldiciones venimos arrastrando. Número 22:6 nos habla la historia de cuando el rey Balac contrató al adivino, brujo, hechicero Balán para que maldijera al pueblo. Y mira lo que dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será como. Hace un par de cultos atrás yo enseñé que ese Balac no era ningún profeta. Ese Balac no era ningún profeta. Es más, Josué lo llama como adivino. Lo tratan de brujo en la palabra. Pastor, que habló con Dios. Es que Dios puede hablar hasta con una burra. Y Dios puede usar a quien Él le plazca. Al final, Balán terminó por orden de Dios bendiciendo al pueblo de Israel. Pero mire lo que asegura. O sea, él tenía su fama, que a quien él maldecía quedaba maldito. Y hay brujos que tienen poder y tienen autoridad diabólica para maldecir a cualquier persona. Por eso te digo, la vida cristiana tiene que ser algo constante. Estas maldiciones, estas dos primeras maldiciones, la maldición por pecado y la maldición por palabra y por brujos, Dios nos ha dado el poder a usted y a mí para romperlas y para cortarlas. Esto se hace a través de un reconocimiento, un entendimiento y quitando derechos, que hoy lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pero hay una tercera maldición, que son las maldiciones dadas por el mismo Dios. Están las maldiciones por pecado, por lo que está establecido en la Biblia. Pero hay maldiciones que Dios declara directamente. Y estas sí son de mayor cuidado, porque este tipo de maldiciones no hay predicador que te la pueda romper. Al que Dios maldice, el único que puede cortarla es el mismo Dios, pero a través de una acción nuestra. Pastor, ¿cómo así que Dios maldice? Génesis capítulo 4, versículos 11 y 12. Sabe que le voy a hablar de Caín. Mire lo que Dios le dijo a Caín después que mató a su hermano Abel. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en toda la tierra. Y así hay gente, hermano, que labra la tierra y no le produce. Amén. Pastor, ¿cómo así? Te la explico. Hay gente que emprende empresas, negocios y no le resulta. Hay una maldición de Caín en su vida. Hay gente que anda errante, buscando bendiciones por cualquier lado, cuando los que hemos entendido que Cristo nos puede hacer libre, sabemos que la bendición somos nosotros, no la tierra. Alguien levante la mano y diga: yo soy bendición de Dios. Avanzo, porque quiero llegar a la maldición exclusiva, en la que sé que
La mayoría de los que están aquí están bajo esa maldición. Otra maldición, Malaquías capítulo 3. Búscame el versículo 8. Yo sigo creyendo que hay mucha gente bajo esa maldición. Allá los que crean que eso era para Israel solamente. Pero ¿por qué si aceptamos las bendiciones de Israel, Yorma? Todo lo que es mandato para Israel no lo aceptamos, pero las bendiciones para Israel sí. A su nombre. Las bendiciones de Abraham sí las aceptamos, pero los pactos de Abraham no los aceptamos. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios. Y Dios dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice Dios? Dígalo fuerte, no le dé miedo. Y el que le roba a Dios los diezmos y las ofrendas, le pasa lo del versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y si usted dice que usted es el pueblo de Dios espiritual, la Israel espiritual, eso sigue vigente para nosotros. Y hay gente que está bajo maldición de Dios por no creer. Ahora les he enseñado, yo no diezmo solamente para evitar una maldición. Yo diezmo por agradecimiento, porque sé que todo procede de Él. Y también diezmo porque es una bendición de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo el resto del versículo: traed todos los diezmos al alfolí. Y ahí viene la promesa: hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os ¿qué? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Y el versículo 11: se rompe la maldición. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Y no te destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y le pone la firma. Porque hay gente, Luis, que piensa que es invento de los pastores. Mire que le pone la firma: dice Jehová. Y el versículo 12: y todas las naciones os dirán ¿cómo? Porque seréis ¿cómo? Y vuelve y le pone la firma: dice Jehová de los ejércitos. Entonces te repito, estas maldiciones dadas por Dios solo las puede romper el mismo Dios, con una acción de arrepentimiento, con obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios estableció. Es la única manera. Pero voy a hablarte, para terminar, de una maldición que dio Jesús, y que la mayoría de los que están aquí hoy sí vinieron. La mayoría de los que están aquí están cargando y arrastrando esa maldición. Marcos capítulo 11, por favor, versículo 12. Te voy a hablar de la maldición de la higuera. Aleluya. Marcos 11, 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo que, está hablando de Jesús, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver Jesús si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas. Y aclara: pues no era tiempo de higos. Aclara: no era tiempo de higos. ¿Cómo pretendía recoger higos si no era tiempo de higos? ¿Acaso Jesús no sabía del campo? Seguro que sí. Aparte de eso, recuerde que Él seguía siendo 100% Dios. Era omnisciente. Él sabía antes de acercarse que no iba a encontrar nada allí. Pero es que usted y yo no podemos mirar la Biblia como algo físico, literal. Hay que buscarle la aplicación espiritual. Pero también vamos a ver lo material de ese no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y aclara: ¿lo oyeron quiénes? O sea que hubo testigos visuales y auditivos. Vieron y escucharon. Sigue la historia. Saltemos al 19. Cuando vienen de vuelta, dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, después de aquel suceso, vieron que la higuera se había ¿qué?
secado desde las raíces. Entonces Pedro, que fue uno de los que escuchó, acercándose le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mire que Jesús no dijo maldita higuera, simplemente lanzó una expresión. Es que la palabra maldición no es solamente decir maldito, es una palabra negativa que nos suelten. Ok, empiezo explicándote lo espiritual de esto. La higuera somos tú y yo. Todos los verdaderos cristianos somos higuera. Amén. Dice que tenía muchas hojas. Muchas hojas. Usted y yo debemos tener muchas hojas en nuestra vida. Porque las hojas es lo que demuestra la transformación y el cambio de vida que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso es que la vida cristiana no se trata solamente de algo interno que Dios hace. Yo tengo que reflejar por fuera lo que Dios hizo internamente en mí. Si la Biblia a mí me dice que yo soy nueva criatura, yo tengo que mostrarlo en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de caminar y en mi forma de comportarme. A su nombre. O sea que las hojas, las ramas son necesarias. Y aparte de eso manifiesta el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Y permítame aclarárselo, se lo repetiré cada vez que mencione. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y el texto lo dice con claridad: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay cristianos que ni saben cuántos son ni cuáles son. ¿Cómo tú vas a manifestar algo que tú no conoces? Dios mío. ¿Se atreve usted a decirlos de memoria? Más el fruto del Espíritu, y se lo digo en orden, léalo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra eso no hay ley. Pero el que no ha entendido que tiene que manifestar el fruto, ni se lo sabe. Y si se lo sabe, lo dice en desorden. Lo primero que hay que manifestar es amor. Amar a todos por igual. Y el amor te da gozo. Porque el que ama no anda amargado. Y como tienes amor y tienes gozo, eso te produce ¿qué? Paz. Y la paz te da paciencia. Y la paciencia te hace benigno, bueno, y ahí sigue, manso. El cristiano tiene que manifestar, y sería otro estudio, pero algunos de esos dones, de ese fruto, son internos y los otros son externos. Y hay otros que son en relación con Dios. Son 9. Así, de la misma forma que los dones están divididos o podemos subdividirlos en 3 grupos de 3. El fruto también lo podemos subdividir en 3 grupos de 3. Los internos, los que me relacionan con Dios, y los que me relacionan con el ser humano. Entonces yo como higuera debo dar hojas. O sea, es lo que muestro hacia afuera. Es lo que muestro hacia allá. Es lo que le muestro a Dios. Amén. Espero que usted esté dando hojas. Pero el texto dice: no era tiempo de higos. ¿Por qué Jesús pretendía encontrar fruto? La Biblia es para estudiarla. Y a mí frases como esta me llaman la atención. E investigué. En Palestina, en la primavera, que era la época esa, la higuera empieza a dar hojas. Pero no es época todavía de fruto. Pero aunque no es época de fruto, ella produce unos botoncitos, unos lóbulos que son comestibles. Y eso era lo que Jesús pretendía encontrar y comer. Lóbulos y frutos comestibles. Unos pequeños botoncitos. Eso era lo que él quería encontrar.
Él sabía que no estaba, pero él quería encontrarlo para mostrarlo. Por eso dice, y muchos lo oyeron, porque es una enseñanza para los discípulos y para nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la higuera no solamente produce alimento de higos, sino también de botones y de lóbulos. De nódulos, perdón, es la palabra correcta, nódulos. Produce este tipo de frutico todo el tiempo. ¿A dónde te llevo con esto? Que el verdadero cristiano produce, según la Biblia, frutos a tiempo y fuera de tiempo. Cuando una higuera no producía estos nódulos ni estos botoncitos comestibles, el cultivador sabía que iba a ser estéril y no iba a servir para nada, y la cortaba. O sea, que aunque no era época de higos, el mostrar estos nódulos y botoncitos comestibles demostraba que iba a ser productiva. Amén. Hoy te digo, así como ese texto dice que Jesús tenía hambre, Jesús sigue teniendo hambre en este tiempo. ¿Hambre de qué? Hambre de las almas. Él tiene hambre de la gente y nos ha escogido a nosotros para que le demos fruto de almas. Ojo con lo que te estoy diciendo. Usted y yo hemos sido llamados, sembrados, plantados en el reino de Cristo. Estamos teniendo ramas y hojas, transformación. Pero Jesús quiere meter la mano todos los días para sacar comida de ti, que son las almas. ¿Me está siguiendo? Y esto no se trata de que yo estoy comenzando en el evangelio. Pablo dijo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso ve y anúncialo a otros. Usted y yo hemos sido llamados a ganar almas. Ese es el fruto de la higuera. Eso es lo que Jesús quiere recoger de nosotros. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Ya voy terminando, tranquilo. Segunda de Timoteo 4 versículos 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo. Otra vez, a tiempo. Pastor, que es que no es tiempo. No, a tiempo y fuera de tiempo. Y dice: redarguye, reprende, exhorta, pero ojo, con paciencia y con doctrina. No te hagas el de la vista gorda cuando veas que alguien está cometiendo pecado delante de ti. No le tapes pecado a nadie, porque hemos sido llamados para redarguir, para corregir, para exhortar, pero con amor, no para condenar. Y que haya fundamento bíblico, doctrina, como lo estoy haciendo contigo hoy. Porque sabe, lamentablemente hay muchos cristianos higueras que están bajo esta maldición actual. Muchos nunca han dado un fruto. Yo te pregunto, ¿cuántas almas te has ganado para Cristo desde que te convertiste? ¿Hace cuánto no ganas un alma para Cristo? Wow, qué silencio. Hasta el baterista está ahí quietecito. ¿Cuántas te has ganado desde que te convertiste? ¿Y hace cuánto no te ganas un alma para Cristo? Es que esa historia no está ahí por estar, por ser bonita y para que veamos que Jesús es todopoderoso para maldecir una higuera. No había necesidad de eso. Sin esa maldición de la higuera, usted y yo sabemos que Jesús es todopoderoso. Pero te estoy llevando a lo espiritual. Tú y yo somos esa higuera. Tú y yo tenemos esas hojas que estamos mostrando el cambio y la transformación. Pero ¿qué del fruto? No te estoy hablando del fruto del Espíritu, porque esas son las hojas que están mostrando,
Estoy hablando de las almas. Y muchos están bajo esa maldición de la higuera. Y por eso hay muchas áreas de tu vida afectadas. Te digo, solo Cristo puede quitarte esa maldición hoy. Y si hoy nos entrega esta palabra, es porque Él quiere limpiarnos y quitar la maldición. Y que usted y yo tomemos la acción de empezar a producir fruto. Póngase de pie, por favor.